Buenos días, hoy les voy a hacer un análisis jurisprudencial del caso Caiqueo Auditores y Consultores Limitada con Conservador de Bienes Raíces de Santiago, tramitado como recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el rol 9303-2014. Los antecedentes de este caso se remontan al día 19 de noviembre de 2012, fecha en la cual se constituyó la empresa Caiqueo Auditores y Consultores Limitada bajo el régimen tradicional de constitución de sociedades, esto es, a través de una escritura pública debidamente inscrita en el Conservador de Comercio, que corresponde al Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Con posterioridad al nacimiento a la vida jurídica de esta sociedad, el 8 de febrero del año 2013 se publica en el Diario Oficial la nueva Ley 20.659, que tiene como objetivos el simplificar el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, así como también se dicta el Decreto Supremo número 45 del mismo año, que aprueba el respectivo reglamento de dicha ley. En enero del año 2014, los socios acuerdan trasladarse del régimen de constitución de sociedades hacia este nuevo régimen electrónico que establece la Ley 20.659, por lo cual la persona individualizada con las iniciales CYKT de profesión ingeniero comercial y CAKH de profesión contador concurren como representante de la Sociedad Conservador de Bienes Raíces de Santiago a solicitar un certificado de migración, que es el documento necesario para poder migrar de un régimen a otro. Dicha solicitud fue acompañada por un poder simple que contenía el acuerdo de los socios y otros documentos legales y tributarios de la sociedad. Luego del transcurso de una semana desde que se presentó la solicitud de certificado, esta fue rechazada por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, debido a que no se había presentado el acuerdo de los socios por escritura pública para poder otorgar el certificado. Y es aquí donde comienzan los conflictos entre las partes. Los representantes de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, a partir de esta negativa, deducen recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el fundamento de que dicha negativa constituye un acto arbitrario del Conservador de Bienes Raíces, toda vez que solicitaba documentos no establecidos en la Ley 20.659, por lo que venía a dificultar el propósito de la ley. Dentro de sus peticiones se encontraba que la Corte de Apelaciones ordenara la entrega del certificado de migración, que cumpla con el acceso al formulario de migración, así como se establezcan las medidas compensatorias de reparación monetaria y moral, además de que el Conservador de Bienes Raíces de Santiago modifique su instructivo interno para la entrega de certificados a las sociedades de responsabilidad limitada. Por su parte, la recurrida, que es el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, representado por LMC, señala que el rechazo del otorgamiento de certificado de migración y la petición de la escritura pública donde conste el acuerdo se ajusta a derecho, remitiéndose a la Ley 20.659 y al régimen tradicional de constitución de sociedades. También indica que las acciones correspondientes en este caso no debiesen presentarse ante las Cortes de Apelaciones, sino ante un juez de letras en lo civil, teniendo como fundamento el Reglamento para el Registro de Comercio y el Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago rechaza el recurso de protección, ya que a su juicio el Conservador de Bienes Raíces no ha incurrido en alguna conducta ilegal y arbitraria, sino que su conducta es ajustada a derecho. Ahora procederemos al análisis respectivo. Para empezar, debemos establecer en qué consiste el régimen tradicional de constitución de sociedades, que fue el punto de partida del nacimiento a la vida jurídica de esta sociedad. El régimen tradicional consiste en acuerdos consensuales o solemnes a los que refiere a las solemnidades, trámites, actuaciones y gestiones necesarias para crear una sociedad a la vía del derecho, dotándola de personalidad jurídica. Estos elementos dependerán del tipo social específico, que se encuentran regulados en diversos cuerpos legales. En este caso, al tratarse de una sociedad de responsabilidad limitada, tenemos que tomar en cuenta la Ley 3.918, que es la que se encuentra regulando este tipo social. Esta ley indica en su artículo 2 que se constituirán por escritura pública, que contendrá, además de las enunciaciones que expresa el artículo 352 del Código de Comercio, la declaración de que la responsabilidad personal de los socios queda limitada a sus aportes o a la suma que a más de estos indique. Cabe advertir que en este artículo solamente se vislumbra solo una forma de constituir la sociedad de responsabilidad limitada, ya que es anterior a la Ley 20.659. Dicho esto, nos toca hablar sobre el régimen simplificado de la Ley 20.659, el cual era el propósito de trasladarse que tenía la sociedad analizada.
Por este régimen simplificado es posible constituir formalmente una sociedad ingresando sus datos y de los socios en un formulario electrónico dispuesto para ello. La misma ley en su artículo 2 se refiere a qué tipos sociales se pueden acoger a la presente ley, siendo una de ellas la sociedad de responsabilidad limitada, bien digo. Definidos ambos regímenes de constitución de sociedades que se encuentran vigentes en nuestro derecho nacional, es pertinente hablar de una de las causas del conflicto, el cual es el tema de la migración de regímenes. A este respecto debemos estar a lo que nos dice el artículo 18 de la ley 20.659, el cual establece que la migración a este régimen deberá ser aprobada por la totalidad de los titulares de los derechos sociales y en el caso de sociedades cuyos acuerdos deben adoptarse por juntas, deberán ser aprobadas por la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. El acta que se levante de la Junta deberá ser reducida a escritura pública. Con posterioridad deberán requerir ante el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces la emisión de un certificado de vigencia para poder realizar la migración, el cual contendrá un extracto de los estatutos sociales y demás materias pertinentes. Una vez emitido, deberá dejarse constancia de la migración al margen de la inscripción social en un plazo de 30 días contados desde la emisión del certificado. Deberán suscribir un formulario de migración del régimen simplificado. El formulario deberá ser suscrito por todos los titulares de los derechos sociales, apoderados y representantes en la Junta que adopte el acuerdo en su caso. La parte recurrente basa su pretensión en el artículo 24 y 25 del Decreto Supremo 45 del año 2013, pero por sobre todo, fundamentalmente lo que se establece en el artículo 18 de la ley 20.659, que es el artículo que genera la controversia respecto al otorgamiento de certificado de migración y todo lo que tiene que ver con que el acuerdo de los socios conste o no en escritura pública. Este artículo ha regulado la manera en que se puede migrar desde el régimen tradicional al régimen simplificado. Sin embargo, aún no hay acuerdo ni claridad respecto a esta materia, específicamente con lo que sucede con los conservadores, quienes han determinado que para poder extender el certificado de migración se debe acompañar una escritura pública por parte de los socios o accionistas. El inciso segundo del artículo 18 de la ley señala cuáles son las formalidades para migrar al régimen simplificado. Dentro de estas, una reducción del acuerdo de los socios a escritura pública, la que podrá ser reemplazada si la totalidad de los socios o accionistas suscriben el formulario correspondiente que se encuentra establecido en el artículo 3, número 2, el cual es un documento electrónico que contiene el contrato social y sus modificaciones. Por su parte, el inciso final de este artículo ha establecido que la migración al régimen simplificado efectuada en conformidad al mismo no será una modificación social. Lo anterior permite inferir que al no estarse modificando los estatutos, no serán aplicables mayores solemnidades que aquellas reguladas por la ley. La migración al régimen simplificado es una innovación en materia societaria, y al no estar regulado expresamente en ningún otro cuerpo normativo, deben aplicarse las reglas ya mencionadas y las que regula el reglamento de la ley. Esto implica que las solemnidades para la migración en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, entre otras que menciona la ley, en donde no se requiere de juntas para adoptar acuerdos, será cumplida por medio de la aprobación por parte de la totalidad de los titulares de derechos sociales, sin el requisito de escritura pública en el caso de que la aprobación provenga de la totalidad de los socios y por lo tanto podrá efectuarse por medio de la suscripción del formulario correspondiente. Los conservadores, por tanto, no pueden exigir una formalidad que no está contemplada en nuestra legislación para efectos de otorgar el certificado para migración, puesto que no están facultados para determinar a su discreción qué es lo que se requiere para efectuar un determinado acto que ya está regulado en la ley. Por tanto, no se justifica la aplicación de lo que viene a suplirla, en este caso, la escritura pública, cuando es la propia ley la que establece explícitamente que no se requiere de este instrumento. Por tanto, bajo la literalidad de la norma, no habría justificación legal que sustente la decisión del tribunal en rechazar este recurso de protección, ya que es bajo la arbitrariedad del conservador, haciendo una incorrecta interpretación de la ley que decida no otorgar el certificado de migración.